descubre el aterrador plan de venganza de una abuela tras la infidelidad de su marido. La tarde comenzó con un silencio inusual en la acogedora casa de Clara, una dulce abuela conocida por su sonrisa cálida y su increíble habilidad para hacer galletas de chocolate. Pero esa tarde, el suave aroma a vainilla se mezclaba con un aire denso de traición. Clara había descubierto la infidelidad de su esposo, Eduardo, y con cada latido de su corazón, una tormenta de emociones se desató en su interior. Mientras veía la lluvia caer a través de la ventana, un pensamiento oscuro se apoderó de su mente. Él no será el único que juegue. Con una agilidad sorprendente para su edad, Clara comenzó a elaborar un plan, apuntando su mirada en la joven amante de su marido. Una chica llamada Valeria se propuso infiltrarse en su vida. Con su cabello canoso recogido en un moño, Clara decidió adoptar un disfraz de amabilidad. Una abuela comprensiva que solo quería ayudar. La primera vez que se encontraron fue en una tienda de flores. Clara, con dulzura en sus ojos, le ofreció un consejo sobre las mejores flores para el jardín. Valeria sonrió, agradecida por el alivio de un día gris. Sin saber que este gesto era el primer ladrillo en la construcción de una trampa horrible, a medida que los días pasaban, Clara comenzó a estrechar lazos con Valeria, como una araña tejiendo su red. Se encontraban frecuentemente en el parque, intercambiando recetas y risas. Pero dentro de su ser, Clara estaba en llamas, atrapada entre el deseo de venganza y retazos de la dulzura de su corazón. Sin embargo, las conversaciones con Valeria poco a poco empezaron a revelar secretos oscuros. La joven también tenía su carga. Un pasado borroso, lleno de desamores, y una familia disfuncional que la empujaba a los brazos de un hombre casado. Cada revelación era como un nuevo ladrillo en el muro de la venganza que Clara estaba levantando. La vida de Valeria parecía intersecarse de maneras inquietantes con la de Eduardo. Conexiones que incluían a viejos amigos y tragedias pasadas que ningún cuento de hadas podría haber imaginado. Clara no solo estaba tras la pista de una amante, sino también desenterrando un legado de secretos familiares que amenazaban con romper ese lazo. La noche antes de llevar a cabo su venganza, Clara se sintió hoy atrapada en una vorágine de emociones. ¿Era justo instaurar un castigo tan cruel? ¿No había ya suficiente dolor en sus vidas? Esa batalla interna la mantuvo despierta, retorciendo sábanas en un mar de ansiedad. Mientras se sopesaban los riesgos de su plan, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. La voz al otro lado del teléfono era temblorosa y llena de temor. «Clara, necesitamos hablar». Era un viejo amigo de Eduardo, y la verdad que traía consigo podría cambiar todo. Lo que Clara ignoraba y lo que la impulsaba hacia una decisión crucial era un secreto que amenazaba con destruir no solo la vida de su esposo, sino también todo lo que había creído sobre su matrimonio. Su mente se llenó de preguntas. ¿Estaba realmente preparada para un camino sin retorno? ¿Valía la pena destruir una vida por la traición de otra? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo
para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Clara, con el corazón acelerado, quedó rígida al escuchar la voz temblorosa de su amigo. Clara, necesitamos hablar. Su mente retumbaba con la alarma de lo inesperado. ¿Y podría tener Eduardo que no supiera ya? Sin embargo, lo que vino a continuación la dejó helada. Es sobre Eduardo, continuó el amigo, su tono cargado de preocupación. No es solo infidelidad, hay algo más. Su vida no es lo que parece. Clara sintió que el aire se le escapaba. Las palabras retumbaban en su mente como un eco aterrador. Él ha estado involucrado en cosas peligrosas. La idea de que su esposo, siempre pensativo y cariñoso, pudiera ser parte de un mundo oscuro, comenzó a formar un nudo en su garganta. ¿Qué quieres decir con cosas peligrosas?, preguntó Clara, su voz temblando entre la incredulidad y el temor. Es un hombre de familia, no puede ser cierto. Pero su amigo insistió. Desde hace meses ha estado jugando con fuego. Deudas, personas enojadas. Clara, me temo que está en problemas muy graves. Necesita ayuda, pero también está jugando con la vida de otros. Los recuerdos se arremolinaron en su mente. Las noches tardías de Eduardo, el cansancio en su rostro que había atribuido al trabajo. Todo encajaba como piezas de un rompecabezas desgastado, algunas incluso rotas y distorsionadas. Clara se sintió náusea y rabia en una mezcla espantosa. ¿Estás seguro de lo que dices? Esto podría arruinarlo todo, dijo Clara, sintiendo el sudor frío deslizarse por su espalda. Pero dentro de ella, una chispa de venganza seguía ardiendo, mezclándose con el horror de esta nueva revelación. Sí, encontraremos la forma de descubrir la verdad, pero Clara, debes tener cuidado. Él no es solo un infiel. Puede ser un peligro para ti también, advirtió su amigo, la urgencia en su voz palpable. Con una respiración temblorosa, Clara comprendió que había llegado al umbral de algo oscuro. ¿Qué era este nuevo mundo que se abría ante ella? Venganza, infidelidad, peligro. Todo se entrelazaba en un torbellino que amenazaba con desbordar su vida. Esa noche, mientras los relámpagos iluminaban el cielo, Clara decidió enfrentarse a Eduardo. Ya no solo buscaba venganza por una traición. Había sucedido algo más inquietante, algo que podría perturbar todo lo que había construido. Sentía que su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra en su pecho. Sin embargo, cuando abrió el umbral de su hogar, estaba Valeria, con lágrimas en los ojos y un rostro pálido. En su mano, un papel arrugado que Clara reconoció de inmediato. Era un aviso de desalojo. «Clara, necesito ayudarte. No sé qué hacer», sollozó Valeria. La abuela sintió que el mundo se le precipitaba. ¿Qué conexión podía haber entre ella y esta chica ahora? La culpa, la traición, el dolor del engaño flotaban en el aire. Pero ¿qué pasaría si Eduardo no era solo su enemigo, sino también el responsable de los problemas en la vida de Valeria? Clara se quedó paralizada, la mirada de la joven fija en ella, esperando ayuda. La mezcla de traición y compasión la dejó tambaleándose. La situación se había vuelto enredada y torciéndose de maneras que jamás
habría anticipado. ¿Cómo podrían estar todos entrelazados en esta maraña? Y justo cuando la confusión acechaba su mente, un grito desgarrador rompió el silencio. Alguien había irrumpido en el hogar. La puerta fue a volar y en el marco se presentó un hombre desconocido, con furia en sus ojos. «¿Dónde está tu marido?», demandó, subiendo el tono con cada palabra. Clara sintió su corazón detenerse. Un nuevo escenario de horror se desplegaba ante ella, reemplazando el dolor de la traición con el terror inminente de la violencia. La confusión, la ira, el peligro, todo se intensificaba en cada latido de su corazón. Clara se preguntó, en medio del caos creciente, ¿en qué se había convertido su vida? Y la incertidumbre llenó el aire, dejando abiertas preguntas. Todo había cambiado. ¿Pero para qué? Clara se quedó paralizada, mirando los ojos llenos de lágrimas de Valeria, la joven que había sido su objetivo. Pero ahora, al verla ahí, con un aviso de desalojo en mano, todo se sentía diferente. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el hombre desconocido que irrumpió en su hogar con su mirada feroz dio un paso adelante. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se detuviera. «¿Dónde está tu marido?», exigió. Su voz retumbó en las paredes, haciendo eco en la mente de Clara. Ese momento estaba lleno de pura tensión. Un instante que se estiraba como un chicle en la boca. Valeria lo miró, pálida como un fantasma. No sé, susurró. Los ojos de Clara se abrieron con sorpresa. ¿Qué estaba sucediendo? Este hombre no solo traía un peligro físico, sino una amenaza que podía llevarse al suelo todo su mundo. «¡No me hagas perder el tiempo!», gritó el desconocido, apretando los puños como si estuviera a punto de lanzar un golpe. Clara sintió una ola de pánico recorrerle el cuerpo. Su corazón latía en su pecho como si tratara de escapar. «Espera, espera», dijo Clara, alzando las manos en señal de tregua. «¿Quién eres y qué quieres con Eduardo?». La incertidumbre la envolvía y su voz temblaba, pero tenía que buscar respuestas. Yo soy un amigo», respondió el hombre, tomando aire. Su mirada se suavizó apenas un instante. Más bien solía serlo. Ahora la situación es complicada. Eduardo se ha metido en algo muy oscuro. Su mirada se desvió hacia Valeria. Esa chica no es más que un trofeo para él. Un juguete en sus juegos de poder, mientras deja a la gente caer. ¿Qué juegos? ¿Qué le ha hecho a Valeria? Clara sentía que la confusión se apoderaba de ella. Cada respuesta era más enigmática que la anterior. Valeria, ahora encorvada y asustada, no podía mirar a Clara. «Eduardo está involucrado con gente peligrosa». La voz del extraño resonó como un trueno. Nunca le importó de verdad a nadie. Y ahora somos todos parte de esto. Clara sintió un nudo en la garganta. Sus pensamientos se apretaban junto con el terror. El hombre hizo una pausa. Su mirada se volvió sombría. «Y hay algo más que ni tú ni ella conocen. Eduardo está robando. No solo a ti, sino a mucha gente». Las palabras pesaron como piedras en el aire. «¿Robando?». La incredulidad estalló en Clara. No puede ser. Lo hizo por meses. De personas que confían en él. Todo por una vida que no puede pagar. Están buscando la forma de vengarse. Y tú, Clara, si sigues en esto, ¿no ves que podría ser la siguiente víctima? Clara sintió que el mundo se desmoronaba. Su esposo, esa persona tierna que había conocido, resultaba ser una sombra oscura
Las imágenes de él en casa, riendo y abrazándola, se volvían distorsionadas. La traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. ¿Y Valeria? Preguntó con un hilo de voz. ¿Acaso está involucrada en esto? Nadie es lo que parece, repitió el hombre, y con cada palabra el peso del misterio se hacía más pesado. Valeria fue atraída por una mentira, y ahora puede que corra peligro por eso. Pero tú puedes ayudar a que todo se detenga. En ese instante, un grito atravesó el silencio que se había hecho denso. Clara se volvió hacia Valeria. La joven tenía el rostro pálido. Su expresión mostraba vulnerabilidad y miedo. «Clara, no sé qué hacer», murmulló entre lágrimas. De pronto, Madame Clara sintió cómo el horror comenzaba a mezclarse con la desesperación. «¿Qué quieres decir?». La voz de Clara apenas era un susurro. Las palabras del hombre resonaban en su mente. ¿Cómo podría ayudar a alguien que había intentado destruir su vida? Los hombres a los que Eduardo les debe dinero vienen por él. Y no solo por él, vendrán por ti también. La voz de Valeria era un claro eco de su propio pánico. «No, no puedo perderlo todo». Clara sintió como si su mundo se fuera desvaneciendo en un instante. Ella no estaba lista para enfrentar todo esto, y mientras el caos se expandía, un teléfono sonó detrás de ella. Era el de Eduardo. Se le erizó la piel. Clara decidió, en apenas un instante, un camino que jamás imaginó. «Tú te quedas aquí, conmigo», afirmó, mientras el sonido continuaba, llenando la casa con una nota vibrante de advertencia. Cambio de planes. Todo podía dar un giro mortal en cualquier segundo. ¿Quién lo hubiera imaginado? El teléfono seguía sonando. Cada timbrazo cargaba una nueva posibilidad de desastre. Y Clara, sintiendo el peso del secreto sobre sus hombros, sabía que estaba a un paso de descubrir algo que podía destruirlo todo o salvarlos de lo que estaba por venir. ¿Qué encontraría al otro lado de la llamada? ¿La verdad o más mentiras? Ella tomó otra respiración y se preparó para lo que viniera. Clara se quedó paralizada, el teléfono sonando intensamente en el aire tenso de la habitación. Su corazón latía con fuerza, y antes de poder decidir si debía contestar o no, la mirada feroz del extraño la obligó a actuar. «¡Contesta ya!», le urgió Valeria mientras trataba de ahogar sus sollozos. Con manos temblorosas, Clara descolgó el teléfono. «¿Eduardo?», preguntó, pero la voz del otro lado no era la suya. Era grave, fría como el acero. «Clara, soy yo. Javier, necesitamos hablar de inmediato». El nombre le sonó familiar, pero no sabía quién era. «¿Qué quieres?», dijo, tratando de mantener el control, aunque su voz temblaba. Desde el rincón de la habitación, el extraño se tensó. «Dame un segundo». Clara sintió que una sombra se cernía sobre ella. «Eduardo está en problemas grandes, y tú también lo estás». La voz era apremiante, casi desesperada. «No solo es la infidelidad. Hay cosas que te afectan directamente. Esta no es una broma». «¿Qué quieres decir?». Clara sintió el nudo en su garganta volverse más apretado. «¿Qué le ha pasado?». «Es complicado. Viene hacia tu casa». No pudo escuchar más. De repente, la puerta estalló, y en un abrir y cerrar de ojos, un grupo de hombres entró con brusquedad, empujando a Valeria hacia un lado, mientras Clara daba un paso atrás, aterrorizada. Gritó un hombre de gran tamaño, su voz retumbando en las paredes. Clara sintió un escalofrío helado recorrer su columna.
El desconocido que había irrumpido antes estaba ahora en medio del caos, observando todo con una mirada intensa. Se volvió hacia Clara y murmuró: «Ellos vienen por lo que Eduardo les debe. Nadie está a salvo». «¿Qué está pasando? ¿Eduardo no tuvo que ver en esto?», Clara gritó, pero su voz era solo un eco en medio del estruendo. «Que lo encuentren». El hombre de gran tamaño seguía exigiendo. Su paciencia iba disminuyendo. Fue entonces cuando Clara se dio cuenta. El hombre no era solo un extraño. Ella lo conocía, aunque de vista. ¿Un amigo de la infancia de Eduardo? Mientras ella trataba de conectar los puntos, de repente, Valeria soltó un grito desgarrador. «¡Clara, mira!». Con la mano temblorosa apuntó hacia la entrada. Allí estaba Eduardo, pálido y temblando, con un aspecto totalmente diferente al que solía tener. Los ojos le delataban un miedo profundo y una culpa que lo desgarraba. «¡Eduardo!». Clara corrió hacia él, su corazón latiendo con fuerza, pero su rostro cambió de inmediato. No era solo miedo, también había algo más: traición. Miró atrás. Su mirada se cruzó con la de Valeria. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «No es lo que piensan». Eduardo comenzó a hablar, pero justo en ese momento, uno de los hombres lo interrumpió. «Cierra la boca, traidor. El problema eres tú. Te has metido en un lío muy grande». Un silencio cargado envolvió el lugar. Tanto Clara como Valeria se quedaron heladas, procesando lo que estaba pasando. «Valeria, ¿qué sabes de esto?», preguntó Clara de repente, viendo cómo la joven tenía lágrimas corriendo por su rostro. No quería que pasara esto», dijo Valeria, casi en un susurro. «No sabía que no sabías de su pasado o de sus deudas. Se supone que debías estar aquí, con él, ayudándolo». Clara sentía que el aire se volvía más denso. La conexión desajustada entre las tres personas se hacía más confusa. Y los hombres estaban cada vez más inquietos. «Dame una razón para no hacer lo que vengo a hacer», ladró el hombre de gran tamaño. Y Clara sintió que su corazón se batía en su pecho. No, espera». Eduardo temblaba. «Si me matan, no solo te perderás a mí. Esto solo va a empeorar las cosas para todos a ti». En ese momento Clara pudo ver la desesperación en su rostro. Pero ¿era legítimo? ¿Eran esas lágrimas de miedo? ¿O solo las de un hombre atrapado en sus propias mentiras? Y entonces lo inesperado ocurrió. Una detonación retumbó en el aire. Un sonoro estallido que los sacó a todos de su conmoción. Alguien disparó y el caos se desató. Todo lo que Clara pudo hacer fue mirar, paralizada, mientras el grito desgarrador de Valeria se mezclaba con el sonido ensordecedor del disparo. ¿Qué había empezado como un plan de venganza ahora se convertía en una pesadilla de vida o muerte? La confusión se adueñó de la escena. Clara sintió que el mundo se desvanecía. «¿Qué demonios ha pasado?», pensó, y su mente corría a 1000 por hora. ¿Quién había disparado? ¿Era un nuevo enemigo o uno de los hombres que había venido a buscar a Eduardo? La inquietud la llenaba, dejándola tambalear. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Clara se dio cuenta de una cosa. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cada respuesta que había buscado se estaba desvaneciendo en el aire, dejando solo preguntas. Y en medio del estruendo, una sola verdad se esculpía en su mente. Todo lo que creía saber estaba por ser cuestionado, y el destino de todos dependía de una incertidumbre desgarradora. ¿Quién era realmente Eduardo?
qué secretos acechaban en la oscuridad y a quién realmente podía confiar. Clara quedó en estado de shock, el sonido del disparo resonando aún en su mente. Caos estalló a su alrededor. ¡Cleitos! ¡Empujones! Todo era un torbellino. ¡Eduardo! Gritó, pero su voz se perdió en el estruendo. El hombre grande seguía furioso, exigiendo respuestas, mientras Valeria se encogía en un rincón temblando. Cuando la realidad se asomó, Eduardo, temblando, miró a Clara con miedo y desesperación. «No es mi culpa, Clara. ¡Te lo juro!». A Clara se le erizó la piel. ¿Qué estaba pasando? Justo cuando creía tener todo claro, las piezas del rompecabezas se volvieron un completo caos. «¿Qué hiciste, Eduardo?». Su voz temblaba. La confusión se apoderaba de ella. Cada información nueva le aplastaba el pecho. El gran hombre se acercó a Eduardo, cada paso retumbando con furia. ¿Estimabas que esto era un juego? La gente no bromea con sus malas decisiones, traidor. El desconocido tenía una mirada que enviaba escalofríos hasta la columna de Clara. «Por favor, escúchame», Eduardo suplicaba, pero fue interrumpido por otro estruendo. Clara se dio cuenta de que uno de los hombres había sacado una pistola, apuntando a Eduardo con una determinación inquietante. El aire se volvió tangible. Casi se podía cortar con un cuchillo. De repente, un estruendo como un rayo se dejó escuchar desde el exterior, y antes de que cualquiera pudiera procesarlo, la pared detrás de ellos estalló en nubes de polvo. Clara dio un salto, sintiendo el terror apoderarse de ella. La confusión reinó mientras todos se cubrían. Pero el estruendo no era solo un accidente, era un ataque. «¡Corre!», gritó Javier, el amigo de Eduardo, empujando a Clara y Valeria hacia un rincón. «No podemos quedarnos aquí». El caos dejó de ser solo de palabras y se convirtió en un verdadero infierno. La sala se volvió un torbellino de gritos y disparos. Los hombres que habían llegado a buscar a Eduardo también estaban ahora siendo atacados. La puerta trasera se estaba abriendo. Era un grupo que había venido por otro motivo, uno mucho más siniestro. Los ojos de Clara se abrieron como platos. «¿Quiénes son ellos?». La pregunta salió de su boca sin que pudiera detenerla. «Son gentes que Eduardo ha engañado. Vienen a cobrar cuentas. Y no solo de dinero», respondió Javier, mientras sus ojos se fijaban intensamente en Eduardo, quien estaba en el suelo, luchando por levantarse. La imagen que tenía de su esposo, el hombre con el que había compartido tantos años de risas y dulzura, se deshacía en 1000 pedazos. «Eduardo», gritó desesperada, «¿qué has hecho?». El hombre grande tropezó y cayó, dejando caer su arma. En ese instante, la atención se centró en el objeto metálico que reflejaba la luz. Clara sintió un fuego arder en su interior. Decidió tomar el arma y, trastornada, su mente empezó a clarificarse. «¡Aléjense de él!», gritó, mientras levantaba la pistola. La mirada de todos se volvió hacia ella, sorprendidos. Valeria se quedó paralizada, mientras incluso el furioso atacante quedó atónito. «No me hagas disparar». Clara nunca había sido una mujer de armas, pero en ese momento se sentía poderosa. La confusión la había transformado. La desesperación y la rabia alimentaban su determinación. Pero antes de que pudiera tomar una decisión clara, un grito desgarrador rompiendo el aire. «¡Clara, no!». Era la voz de Valeria, que parecía vislumbrar algo más tras ella.
Sin mirar atrás, la tremenda revelación de los ojos de Valeria capturó su atención. Antes de que Clara pudiera girarse, otro disparo sonó. Uno de los nuevos atacantes había apuntado sin dudar y disparado contra ella. En un instante, su mundo se detuvo. Clara sintió que todo giraba y cayó al suelo. Pero no era ella quien había terminado herida. Era Eduardo, que se interpuso entre la bala y Clara. El tiempo se detuvo mientras el cuerpo de Eduardo caía al suelo. La verdad golpeando a Clara como una ola. Todo lo que creía sobre él estaba a punto de cambiar para siempre. ¡No! Clara gritó mientras corría hacia su marido. La sangre manaba, sus ojos perdían el brillo y la angustia llenó el aire. Valeria, compasiva a pesar de su propio dolor, se acercó, ahora compartiendo el mismo horror. «Clara, nosotros no lo sabíamos», dijo entre lágrimas. En ese momento, todo lo que había creído se desmoronó. El verdadero Eduardo, la verdad sobre él, estaba a punto de ser revelada. Mientras sostenía su mano, lo último que vio en su rostro fue un destello de conocimiento sobre un secreto que cambiaría para siempre sus vidas. «Clara, tenemos que hablar», murmuró, su voz casi un susurro, mientras la oscuridad lo envolvía. La angustia sobrecogía a Clara, y en un instante una sombra se proyectó en la puerta. Ella miró hacia atrás y vio a Javier, y la mirada de él le hizo temer lo peor. ¿Qué más estaba ocultando? ¿Qué otras verdades quedaban por descubrir? Todo quedó en incertidumbre, mientras la escena se tornaba en caos una vez más. Clara sabía que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Clara quedó atónita, viendo cómo Eduardo caía al suelo, su cara pálida y los ojos llenos de miedo. El estruendo del disparo aún resonaba en sus oídos. Valeria, temblando, se acercó lentamente, sin saber qué hacer. «¡Eduardo!», gritó Clara, arrodillándose junto a él. La sangre brotaba de su pecho, y Clara sintió que el aire se le escapaba. «No te vayas, por favor». Eduardo, con esfuerzo, levantó la vista. «Clara, hay cosas que no sabes, cosas que lo explican todo». Su voz se apagó mientras la oscuridad empezaba a cubrir sus ojos. «No, no te vayas. Tienes que explicarlo todo ahora». Clara sabía que su tiempo se estaba acabando. Al fondo, los hombres que entraron de sorpresa estaban en plena confusión. «Hay que salir de aquí antes de que llegue más gente», gritó uno de ellos, el de gran tamaño que parecía tener el control de la situación. De pronto, Jair, el amigo de la infancia de Eduardo, se lanzó hacia el hombre, empujándolo hacia la puerta. «Tú no puedes dejar que esto termine así». Sus ojos ardían de rabia. «Tienen que escuchar». Pero Clara no podía pensar en nada más que en Eduardo. Sus lágrimas caían sobre él mientras mantenía su mano entre las suyas. «Por favor, quédate conmigo. Dime qué marcos has cruzado. Dime la verdad». La angustia le apretaba la garganta y sentía que todo se desmoronaba. «Lo hice por nosotros. Necesitaba él». «Dinero», murmuró Eduardo. Su aliento se tornaba cada vez más débil. Clara sentía un nudo apretándola en el pecho. «¿Dinero para qué? ¿Existía alguna justificación para su traición? ¿Para qué? ¿Para perderte en un juego que nunca ganó? ¿Y Valeria? ¿Era parte del juego también?», gritó Clara, la impotencia resbalando en su voz. «Ella solo estaba ahí», logró decir, antes de que su cuerpo se fuera pesando más. Clara tomó su mano con fuerza, llorando. «¡Eduardo! ¡No!». El hombre grande, sin embargo, continuaba gritando a su alrededor.
¿Dónde está el dinero? Hazte responsable de lo que hiciste. Justo en ese momento, las puertas traseras se abrieron de golpe, y varios hombres enmascarados irrumpieron, creando un caos total. Valeria se lanzó hacia Clara instintivamente, gritándole que se alejara de la línea de ¡fuego! ¡Clara! ¡Baja! La escena se volvió frenética. Los nuevos hombres llevaban armas grandes y luces en los rostros, y Clara apenas podía entender lo que decía Valeria entre tanto griterío. Ellos vienen a cobrar por lo que Eduardo les prometió. Eduardo, tambaleándose, como un candelabro a punto de caerse, fruncía el ceño. ¡Clara! No creo que ellos solo busquen dinero. En un instante algo cambió. Uno de los enmascarados empujó a Eduardo, quien hizo un movimiento rápido para defenderse. Esa fue la chispa que encendió la violencia. Todo explotó en un estallido de gritos y disparos. El aire se llenó de chorros de sudor y miedo. ¡Escóndanse!, gritó Javier, arrastrando a Valeria detrás de un sofá. Y Clara, aún sosteniendo a Eduardo, se quedó paralizada. «Clara, escúchame», dijo Eduardo con sus últimas fuerzas. «La verdad no es lo que piensas. Lo que hay en el dinero, en ellos, es mucho más peligroso. Galopes en la puerta, hombres rabiosos que buscaban venganza». «¿Qué quieres decir?» La curiosidad la mordía, pero Clara no podía soportar perderlo. «Yo no soy quien. Soy un agente encubierto», dijo Eduardo, sus palabras disipándose entre el caos. Clara sintió un giro en su estómago. ¿Qué? ¿Agente encubierto? No podía ser. ¿Cómo pudo engañarla de esa manera? Y antes de que pudiera procesarlo, una voz conocida resonó entre el bullicio. «Eduardo, ¿qué demonios ha pasado?» Era su hermana Ana, que apareció de la nada, con la misma mirada de furia. «Lo sabía. Siempre supe que estabas mezclándote con lo malo». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La revelación de Eduardo había encendido la ira de Ana, que nunca había aprobado su relación. Los hombres enmascarados parecían frenéticos. El aire estaba cargado de desenfreno. «¡Ana, ten cuidado!», Clara gritó, pero todo lo que ocurrió fue un destello de luz. El bullicio llegó a su clímax, y mientras todos estaban distraídos, un disparo resonó de nuevo. Esta vez, los ojos de Clara se fijaron en el punto del disparo. Ana retrocedió. Su cabeza giró, y una bala conocida se detuvo cerca de ella. «¡Ana!», Clara supo que todo estaba a punto de cambiar. Mientras la confusión aumentaba, el olor a pólvora envolvió el ambiente. ¿Realmente estaban todos en el mismo lado? Todo parecía un tenso juego de alianzas. El crimen de su esposo, la traición de Valeria, y ahora su hermana entremetiéndose. Las líneas que antes parecían definidas se volvieron borrosas. Un nuevo horror se presentaba. En un giro dramático, los hombres enmascarados se dieron cuenta que Eduardo no era solo un fugitivo. Todos querían venganza por algo más grande, y Clara se encontró en el centro de un lío que jamás habría imaginado. «¡Salgan todos!», rugió uno de los hombres, y en ese instante Clara comprendió que la vida que conocía estaba a un paso de ser arrancada. ¿Cómo podría salir de esa con una verdad tan devastadora cada vez más cerca? La confusión, el dolor y el desasosiego la envolvían. ¿Qué más no sabía? Clara quedó paralizada, el estruendo del disparo aún retumbando en su mente. A su lado, Eduardo yacía en el suelo, la vida escapándose de su cuerpo. La confusión reinaba en la habitación, con gritos y disparos resonando. «¡Ana!», era su hermana, con el rostro desencajado por el horror. «No puedo creer que esto esté pasando». La brutalidad de la situación
hizo que la adrenalina recorriera el cuerpo de Clara. Sin darse cuenta, su mano se apretó en torno al arma que Eduardo le había ofrecido. La presión estaba por explotar. «Clara, dile que no soy eso», suplicó Eduardo, su voz sonando frágil mientras luchaba por mantenerse consciente. No quise que esto pasara. Las llamas del temor iluminaban sus ojos. En ese instante, una ráfaga de luces iluminó la habitación. Alguien afuera estaba apuntando con una linterna. Había más hombres y el caos se disparaba. Un inmenso pánico la invadió. Valeria, asustada, arrastró a Clara hacia un rincón. «¡Tienen que salir de aquí! ¡Ya es suficiente!». Los hombres en la habitación se movían, tratando de reponerse mientras el aire se impregnaba de confusión. Pero justo cuando Clara iba a tratar de salvar a Eduardo, un grito desgarrador rompió el caos. «¡Clara, mira!». Valeria señalaba hacia la puerta abierta, donde una figura familiar apareció. Su piel pálida y ojos desorbitados. «¡Es el hijo de Eduardo!», gritó. La revelación hizo que la sangre se le helara. Era Lucas, el hijo que habían tenido hacía años y que Eduardo siempre decía que había perdido en un accidente. Pero no, él estaba aquí, mirándola con terror. Entonces el tiempo se detuvo. Clara sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. «Lucas», su voz salió como un susurro. El niño, ahora un joven de unos 16 años, se dejó caer al suelo, su mirada cargada de desesperación. «¡Tío! ¡Tío! ¡Vinieron por ti!». «Lucas», la confusión la abrumó. Tú estás vivo». Pero Eduardo, con esfuerzo, levantó la mano. «Clara, no es como piensas. Lucas no debió estar aquí». Su voz se desvanecía. La traición la envolvía como una sombra, mientras las revelaciones comenzaban a girar como piezas de un rompecabezas roto. Los enmascarados ahora no solo venían a cobrar deudas, sino que habían encontrado a un testigo que lo cambiaría todo. «¡Lárgate, niño!», gritaron, y Lucas se quedó paralizado. Clara sintió el nudo en su pecho apretarse más. ¿Qué había hecho Eduardo? ¿Qué secreto había mantenido por tanto tiempo? Las lágrimas se asomaron a sus ojos mientras se daba cuenta de que todo era una trampa. De repente, el gran hombre que había atacado a Eduardo dio un paso hacia Lucas, su rostro lleno de ira. Pero Clara no permitiría que le hicieran daño. «No, no te acerques a él», gritó, levantando el arma de nuevo. El caos reinó en la habitación mientras todos giraban hacia ella, sorprendidos. La situación se intensificó cuando otro disparo resonó. Pero esta vez no fue Clara quien disparó. Fue Lucas, con una rapidez asombrosa. Tomó el arma que Clara había dejado de lado y disparó. No hacia el hombre que había querido proteger, ahora se había convertido en el centro del conflicto. «¿Qué demonios está pasando?». La voz de Ana resonó, mientras el aire se llenaba de tensión. Clara sabía que esto estaba más allá de cualquier traición. La vida de todos estaba en juego, y una sombra más profunda se cernía sobre ellos. Todo giraba alrededor de Eduardo y sus secretos oscuros. En ese momento, cuando las emociones estaban a flor de piel y todos se miraban con terror, un sonido ensordecedor se hizo eco. La puerta principal se estrelló y por un instante la realidad se detuvo. Un grupo más grande de hombres armados irrumpieron. Eran más que un simple grupo de cobro. Era un ejército de personas que parecía estar dirigida por alguien que Eduardo conocía. «Clara, ¿qué hacemos? Tienes que llevarte a Lucas», gritó Valeria. Pero Clara no podía dejar de mirar a Eduardo. Él sabía más. ¿No ves que tu hijo está en peligro? Los misterios se apilaban uno sobre otro.
cada uno más terrible que el anterior. ¿Cuánto tiempo habría ocultado Eduardo la verdad? ¿Cuántas vidas tenían que pagar por los secretos enterrados en su pasado? Clara sintió que el horror se apoderaba de la habitación cuando su mirada se cruzó con la de Lucas. Las lágrimas caían y el futuro se tornaba incierto. «No sé qué hacer», murmuró en voz baja, mientras las sombras envolvían a su familia de una manera que jamás habría imaginado. ¿Qué estaba se intensificó y un escalofrío recorrió su columna. Clara se quedó paralizada, con el corazón latiendo desbocado, mientras el caos estallaba a su alrededor. El sonido de la puerta estallando en 1000 pedazos apenas había menguado. Los hombres enmascarados entraron como un torbellino, llevándose consigo la única certeza que le quedaba, la de que todo esto tenía que acabar. «¡Clara, corre!», le gritó Valeria, mientras tiraba de su brazo, pero ella seguía mirando a Eduardo, aún en el suelo, cada respiración más dificultosa que la anterior. «¡Mamá! ¡Mamá, ayúdame!». La voz de Lucas resonó y Clara sintió que un peso enorme caía sobre ella. Todo se deslizaba, se desvanecía. La imagen de su hijo, tan vulnerable en esa situación, la hizo temblar. Eduardo, débil, la miraba desesperado. «¡Clara! ¡Lucas! ¡No es como parece! ¡Necesito que escuchen!», susurró, pero su voz se desvaneció, y un silencio abrumador se apoderó del ambiente. «¡Vamos!». Otra vez, Valeria tiró de ella, y Clara se dio cuenta de que debía actuar. Una furia desconocida brotó en su interior. «¡Ya basta!», gritó, intentando hacerse escuchar en medio del caos. Aún con la pistola en mano, sentía el sudor resbalando por su frente. «Manténlo alejado de mi hijo. No quiero más violencia». Los hombres enmascarados, sorprendidos por su valentía, se detuvieron. Todo el mundo la miraba. Clara sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo su mirada firme, como un escudo. De repente el mayor de los hombres, un tipo corpulento y de rostro demacrado, dio un paso adelante, su ira palpable. «¿Realmente crees que esto es un juego?». «¡Señora!». La voz temblaba de rabia, pero Clara notó algo en sus ojos. Incertidumbre. «Eres la esposa de un traidor, y ahora esto». «Eduardo no es un traidor», fue lo que pudo articular. No sabía si lo creía, pero sentía que necesitaba defenderlo. Las palabras parecían flotar en el aire lleno de tensión. «Lo que hizo, no lo hizo por gusto. Fue porque necesitaba protegerme a mí y a Lucas», dijo, con cada palabra pesando como una losa. «Esta conversación no tiene sentido». El gran hombre gritó, frustrado, pero Clara se aferró a esa pizca de esperanza que emanaba de su amor por Eduardo. «Eduardo, ¿qué escondes de mí?». No pudo evitar dejar escapar la pregunta. Su voz se rompió. En ese instante, la habitación tembló con una explosión súbita. Un estruendo que hizo que la puerta volara por los aires y alguien más entrara. Clara apenas pudo distinguir las siluetas, pero lo más impactante sucedió cuando un hombre vestido con un traje oscuro apareció. «¡Basta! ¡Alto!». Su voz resonó y todos los rehenes, incluidos los agresores, se congelaron. «Soy policía. ¡Dame la pistola!». El aire tenso se llenó de murmullos de sorpresa. Clara miraba a su alrededor en completa confusión. ¿Qué está pasando? Un nuevo giro inesperado.
no solo de su vida, sino de toda la situación. Los hombres enmascarados parecían asustados, comenzando a retroceder. La figura autoritaria continuó. Ustedes están rodeados. Dejen las armas o enfrentarán las consecuencias. La revelación de que había autoridad les dio un giro escalofriante. Valeria y Lucas se quedaron paralizados, sin entender bien lo que estaba sucediendo. Pero Eduardo, con su último aliento, murmuró: «Era un agente encubierto antes de perderme». Lucas no estaba en la casa. Él fue quien se quedó para protegerte. «¿De qué hablas?», gritó Clara, cada palabra resonando como un martillo en su corazón. Pero era suficiente. Tenía que creerlo. La locura total se había desatado. La verdad parecía estar al borde de ser revelada. En ese momento, un estruendo ensordecedor hizo eco en la habitación, y más agentes irrumpieron. Las sombras cada vez eran más difusas, y una intensa luz blanca iluminó la escena, revelando el verdadero horror segundo a segundo. Clara miró a Eduardo, que parecía perderse, y luego a Lucas. La desesperación de su hijo se tornó palpable. «Clara, ¿lo sabías?», Lucas hizo la pregunta con una voz llena de desconfianza. La mirada de su madre se nubló. Cada palabra estaba cargada de sentimientos contradictorios. ¿Eras parte del juego de papá? El tiempo se detuvo otra vez. Todo colapsaba, como si el espacio alrededor se desvinculara de la realidad. La confusión y el desasosiego habían alcanzado niveles inimaginables. Todo se encontraba en un punto de inflexión. Los misterios de la familia estaban a punto de ser desvelados. En medio del temor y la incertidumbre, Clara entendió que nunca había estado segura del todo. Así, la repentina aparición de la policía y las revelaciones sobre su familia rompieron toda la narrativa. La verdad se acercaba, y Clara se preguntó cuán lejos llegarían las conexiones oscuras que habían mantenido a todos atrapados. ¿Quién era realmente Eduardo? ¿Qué secreto ocultaba su familia? La respuesta estaba a la vista, pero la revelación era un abismo que podía llevarlas a todos a un lugar inimaginable. Clara se quedó petrificada, con la mirada fija en Eduardo, quien luchaba por mantenerse consciente mientras el caos se desataba a su alrededor. «Clara, escúchame», dijo, su voz temblorosa y llena de pánico. «Todo está a punto de cambiar». «¿Qué más hay que saber?». Clara apretó la mandíbula. Sentía que el miedo la consumía. Había tanto en juego, tanto que no entendía, pero la urgencia en la voz de su esposo la empujó a seguir escuchando. A su lado, Lucas temblaba, incapaz de procesar todo lo que estaba sucediendo. Valeria miraba entre asustada y confundida, mientras los hombres enmascarados retrocedían por la aparición de la policía. «Cierra la boca y muévete», gritó uno de los tipos con furia, apuntando su arma a la cabeza de Eduardo. Clara sintió que su corazón se detenía. «¡No te acerques!», chilló, levantando su pistola. Sus manos temblaban. En ese instante, el silencio se volvió abrumador. Todos contenían la respiración. Sin embargo, antes de que alguien pudiera actuar, el hombre de traje se giró hacia Clara y le hizo un gesto. «Dame el arma. Ahora». Sus ojos eran intensos y solo había determinación en su mirada. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Confiaría en él? Pero tuvo que hacerlo. En un movimiento rápido soltó el arma. La tensión en la habitación era palpable, como un hilo a punto de romperse. «Está bien, déjame ir», exclamó Eduardo, intentando levantarse, pero el dolor lo apresó. Clara dio un paso hacia él,
pero el traje se lo impidió. ¡No! ¡Él es el culpable!, gritó una de las figuras enmascaradas, y en un instante se desató un torrente de empujones y gritos. ¿Culpable de qué? Todo el mundo hablaba al mismo tiempo, y Clara se sentía perdida. Ana, su hermana, la miraba con ojos anegados en confusión. ¿Qué has estado haciendo, Eduardo? Fue entonces cuando inesperadamente un disparo impactó cerca de ellos. La habitación se llenó de humo y gritos. En medio del caos, Clara vio como un hombre caía al suelo, sangre manando de su brazo. Ahora todo se complica más, resonó en su mente. Fue entonces que una voz familiar le sonó en el aire. ¡Clara! Era Javier, el amigo de Eduardo. Había entrado corriendo, con un grupo de oficiales detrás. «Estamos aquí para protegerlos». Clara sintió un alivio momentáneo, pero eso se desvaneció cuando miró a su alrededor. Ahora, con más figuras disfrazadas de policías y los hombres enmascarados en la periferia, la sala se convirtió en una anarquía. «¡Aléjenme de ellos!», Eduardo gritó. «No confíen en nadie». Sin embargo, sus palabras fueron interrumpidas. Los hombres comenzaban a dispersarse, y uno de ellos agarró a Lucas, quien gritó: «¡Suéltalo!». Clara sintió que su corazón se desvanecía. «No hay tiempo. Déjenlo ir», dijo Javier apuntando su arma hacia el hombre. Pero antes de que pudiera reaccionar, ocurrió lo inimaginable. Un sonido estruendoso de vidrio quebrándose resonó dentro de la habitación. Clara se dio cuenta de que alguien simplemente había roto una ventana y había entrado de un salto. Era un niño, no más grande que Lucas, con la mirada llena de furia y miedo. «Te encontré, Eduardo», gritó el niño con una voz picante. «No te escaparás esta vez». Y antes de que alguien pudiera hacer algo, el caos se desató. Con la velocidad del rayo, el niño sacó un arma directamente enfocada en Eduardo. «¿Qué?», murmulló Clara, horrorizada. De repente, todo dio la vuelta. El niño, el hijo menor de un antiguo enemigo de Eduardo, había venido a cobrar venganza. «Tú arruinaste mi vida. Ahora pagarás». La revelación hizo que el aire se tornara espeso. Clara sintió que le faltaba el aliento. ¿Cómo había llegado tan lejos la historia? ¿Cuántas vidas estaban interconectadas de esta manera? «¡No! ¡Eres un niño!», gritó Valeria, tratando de enfrentar al pequeño. «¡Detente!». Pero él no lo hizo. Clara sintió que el tiempo se había detenido, y con ese giro inesperado, todo lo que había creído se desmoronaba. En medio del caos, Clara solo podía pensar en cómo salvar a su familia. Todo había cambiado y ahora las conexiones estaban más enredadas que nunca. Pero una pregunta surgía en medio de la tormenta. ¿Podía salvar a Eduardo o ya era demasiado tarde? Clara sintió que el aire se hacía denso, como una soga apretada alrededor de su cuello. Todo se movía a su alrededor. El caos era más que un estallido de gritos y armas. Era un torbellino de traiciones, secretos y un pasado que pedía ser revelado. A su lado, Eduardo estaba a punto de desvanecerse, y esa inminente pérdida la atacó con una fuerza brutal. «¡Lucas, hacia la salida!», gritó, pero la voz se le quebró. Miró a su hijo, que estaba asustado, paralizado al ver cómo el niño enojado sostenía el arma. «No, no dispares, por favor», murmuró, sintiendo el dolor en su pecho. Eduardo, exhausto, forzó una risa débil. «Esto no debe terminar así, Clara. Nuestro hijo, él necesita». Su voz se apagó. El terror hizo que sus ojos se agrandaran. Los hombres enmascarados fueron acorralados. Una luz apareció y se intensificó con la llegada de más policías, pero los verdaderos peligros seguían al acecho. El niño que había irrumpido en la casa miró a Clara. «Tú lo dejaste entrar en este lío.
Por tu culpa, él está así. Con una mano temblorosa apuntó de nuevo hacia Eduardo. Sintió que todo se desmoronaba, pero en vez de sucumbir al pánico, liberó una ráfaga de pensamientos. «No podemos seguir así, Lucas. Eso no va a resolver nada», gritó, sintiendo que su cuerpo se llenaba de determinación. «¡Basta!». La voz de Javier resonó, lleno de autoridad. «Aquí todos somos parte de esto. Si hay algo que rescatar, es nuestro deber salir juntos». Las palabras marcaron un cambio. Clara sintió cómo la tensión se aliviaba, aunque solo un poco. «¿Qué sabes de su pasado?», preguntó Ana al borde del colapso. Las palabras de Eduardo chocaban en su mente, creando ecos de dolor. «¿Es verdad que eres un agente encubierto?». Eduardo miró a Clara, buscando reconocimiento. La luz de su amor brillaba a través de la oscuridad. «No te lo dije para lastimarte. Lo hice porque te quería proteger. Pero el pasado siempre vuelve». Su voz parecía gangrenada y Clara sintió sus ojos llenarse de lágrimas. En medio del caos, Valeria tomó la decisión más arriesgada. Se interponía entre el niño y Eduardo. «No, por favor. Si él sigue vivo, todos lo pagaremos. Necesitamos unirnos». Cada palabra era un grito en el silencio que se había formado. El niño dudó, pero la ira aún brillaba en sus ojos. Eduardo, entre susurros, dijo: «Nunca quise que esto te afectara a ti. Nunca quise que Lucas estuviera aquí. Estaba tratando de resolver las cosas». La desesperación lo abrumaba. La atmósfera se llenó de luz. La policía estaba cerca, y las decisiones debían ser rápidas. «Clara, toma la mano de Lucas y sal», dijo Eduardo. Voz era un rayo de calma en medio de la tormenta. «Yo me encargaré de esto». Clara contempló a su familia. El dolor en su corazón la atravesó. «No, no me dejes». Pero sabía que el sacrificio era necesario. Mientras las luces giraban alrededor de ellos, Clara tomó la mano de Lucas firmemente. «Por favor, no te vayas», dijo el niño, y Clara lo abrazó con fuerza. La familia que había creído tener ahora se veía desmoronarse ante sus ojos. La conexión entre ellos no la podría romper ni el más oscuro de los pasados. «¡Atrás!», gritó el hombre grande, apuntando a Eduardo una vez más. Pero Clara se giró. Con su arma aún en la mano, apuntó agachada, su mente en un torbellino de amor y deseo de protección. «¡Detente! Esto no debe terminar en sangre. La vida es más que el odio». Las miradas se encontraron y en ese instante la tensión se rompió. Eduardo vio algo en el rostro de Clara que había extrañado. Amor incondicional. «Siempre estaré contigo». Y Clara supo que esto no podía ser el final. La llegada de la policía cambió el curso. Finalmente, se desmanteló la realidad gris que rodeaba a su familia. «¡No disparen!», gritaron los oficiales, sacando a todos de su confusión. «Estamos aquí para ayudar». Las balas no volaron. Por primera vez había una mezcla de esperanzas sobre redención para todos. Clara tomó aire y comprendió que, a pesar de todo, el amor era la verdadera respuesta. Juntos podían enfrentar el futuro. Luego, el caos empezó a calmarse. Y finalmente, la luz del día apareció en la ventana, reflejando un nuevo comienzo. Quizás era el despertar de algo nuevo, pero una pregunta clara permanecía en el aire. ¿Se atreverían todos a afrontar la verdad en su totalidad? Llegó el momento de que tú seas parte de la próxima historia.
necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte este nuevo capítulo en nuestras vidas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer este contenido aún más presente. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Tu voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta increíble historia. Solo los verdaderos fans apoyan el canal haciendo esto. Tu participación es esencial.